Fijaos en esta frase. Esto no fue locura. Fue una máquina. ¿Y qué máquina? Un sistema diseñado con una precisión casi quirúrgica para destrozar el alma humana. Y lo más increíble es que el hombre que la construyó, aprendió todo lo que sabía viendo cómo masacraban a toda su familia. Su nombre, seguro que os suena, era Calígula. Y lo que le hizo a Roma es tan perturbador, tan sistemáticamente malvado, que fíjate, 2000 años después, todavía estamos aquí intentando entenderlo. Porque, y esto es clave, no hablamos de un nombre sin más. Hablamos de la máquina, del sistema de guerra psicológica que él mismo diseñó. Para que nos hagamos una idea, imaginaos la escena. Estamos en un banquete. Un senador es obligado a ver cómo el hombre más poderoso del mundo se lleva a su mujer. Y él no puede hacer nada, ni moverse, ni decir una palabra. Al rato, ella regresa. Calígula se sienta a su lado y, delante de todos, empieza a describir con detalles supergráficos, casi clínicos, lo que acaba de pasar entre ellos. Y aquí viene la trampa psicológica, que es absoluta. ¿Qué haces? Tienes que sonreír, tienes que asentir. Y no solo eso, tienes que darle las gracias. ¿Por qué? Porque la alternativa es ver morir a tus hijos. Es la complicidad forzada, la aniquilación total y pública de tu dignidad. Vale, pero para poder entender esta máquina de terror primero, y es lógico, tenemos que entender a su arquitecto. A ver, Calígula no nació siendo un monstruo, para nada. Fue fabricado, pieza a pieza, por el trauma. Mirad, con solo 7 años era Calígula, que significa botitas. Era como la mascota del ejército de su padre, el gran general germánico. Pero al año siguiente, con 8, su padre muere. Y todo apunta a que fue envenenado. Poco después, acusan a su madre de traición y se la llevan a rastras de casa. Su hermano mayor acaba muriendo de hambre en la cárcel, hasta el punto de comerse el relleno del colchón. Su otro hermano es torturado hasta que no puede más y se suicida. Y así, con 19 años, se convierte en el único superviviente de toda su estirpe. Y justo entonces, cuando ya no le queda nadie, lo convocan a la isla de Capri. Allí pasa los siguientes 6 años. Pero no de vacaciones, no. Vive como un rehén. ¿Y de quién? Del asesino de su familia, el emperador Tiberio. Es allí donde aprende a sobrevivir. ¿Cómo? Pues enterrando su humanidad, observando, estudiando cada movimiento de ese tirano paranoico y cruel. Hay una frase del historiador Suetonio que lo clava, lo resume a la perfección. Nunca hubo un siervo mejor ni un amo peor. Y es que Calígula aprendió a actuar, a interpretar el papel del súbdito perfecto, mientras por dentro estaba memorizando cada tornillo, cada engranaje de la maquinaria de la tiranía. Y claro, cuando por fin llega al poder, cuando se convierte en emperador, desata toda esa maquinaria sobre Roma. Pero ojo, lo que vamos a ver ahora no es la violencia aleatoria de un loco. No, es un sistema. Son 5 actos metódicos de guerra psicológica, y cada uno está diseñado para destruir una parte muy específica del espíritu humano. Estos 5 actos son, digamos, el plano de su crueldad. Vamos a verlos uno a uno. La hermana diosa, el burdel imperial, el banquete de la depredación, el padre afligido y, el que lo cambiará todo, el hombre equivocado. El primer acto. Empieza cuando muere su hermana favorita, Drusila. Y Calígula, lleva su dolor a otro nivel. Primero, la convierte en una diosa y obliga a toda Roma a adorarla. Pero luego va más allá. Convierte su duelo personal en una ley para todo el imperio. Decreta un periodo de luto oficial, en el que cosas como reír, bañarse o incluso cenar con tu familia se convierten en crímenes que se pagan con la muerte. Es aquí donde aprende algo terrible, que puede legislar las emociones, que puede literalmente criminalizar la felicidad. Pasemos al segundo acto, el burdel imperial. A ver, que un emperador tuviera sus líos no era raro, pero Calígula monta un burdel dentro del propio Palacio Imperial. Y aquí viene lo retorcido de verdad. Las personas que trabajaban allí no eran prostitutas, eran los hijos y las hijas de las familias más nobles y respetadas de Roma. Y si alguien piensa que esto era un impulso caótico, que se quite la idea de la cabeza. El detalle que lo demuestra, que revela la naturaleza metódica y fría de su crueldad, es que llevaba libros de contabilidad. Sí, como se oye, registros detallados con nombres, fechas y hasta tarifas distintas para mujeres casadas, aristócratas solteras o, la tarifa exclusiva, las vírgenes de familias senatoriales. O sea, no solo atacaba sus cuerpos, atacaba su legado, su honor familiar, y lo hacía usando la fría burocracia como un arma de degradación masiva. Y con esto llegamos al tercer acto, que nos lleva de vuelta al principio, a la escena del banquete. Ahora entendemos para qué servía. No era solo para humillar a un hombre en privado, era una humillación privada con testigos públicos.
¿El objetivo? No solo destruir a un individuo, sino destruir el tejido social entero, haciendo que todos fuesen cómplices, testigos silenciosos de la degradación de sus iguales. Y luego viene el cuarto acto, que es quizás el más atroz de todos. Atentos a esto. Un padre es obligado a ver cómo ejecutan a su propio hijo. Esa misma noche, Calígula lo invita a cenar. Y durante toda la cena, el emperador lo observa fijamente, estudiando su cara, buscando el más mínimo gesto de dolor, una lágrima, algo, porque mostrar cualquier emoción significaría su propia sentencia de muerte. El objetivo era convertir el amor, el vínculo más puro y profundo, en un arma de tortura. Pero toda máquina, por perfecta que parezca, tiene un fallo. Y la de Calígula no era una excepción. Mientras él estaba ocupado perfeccionando su sistema con políticos y nobles, cometió un error que sería crucial. Dirigió su crueldad, esa crueldad casual, del día a día, no contra otro senador, sino contra un soldado. A ver, pensemos en la diferencia. Los senadores, su objetivo era sobrevivir. Aguantaban lo que fuera para mantener su estatus, su riqueza, su familia, pero este soldado, Casio Querea, era diferente. Su objetivo era el honor. Lo que él valoraba era el respeto. Era un hombre entrenado para la violencia, no para la sumisión. Y esa es una diferencia clave. Resulta que Querea, que era un oficial de alto rango de la Guardia Pretoriana, tenía la voz un poco aguda. Y Calígula, claro, se agarró a eso para burlarse de él, a diario. ¿Cómo? Pues le daba las contraseñas militares, pero en lugar de ser algo serio, eran cosas como Venus o Príapo, burlas afeminadas y sexuales, y se las decía delante de todos los demás guardias. Para Calígula era un chiste, una tontería. Para Querea era una gota de veneno, cada día. Y esa gota colmó el vaso. El 24 de enero del año 41, en un pasillo estrecho y subterráneo, Querea le dio el primer golpe. Enseguida, los demás conspiradores se le echaron encima. Calígula recibió 30 puñaladas, pero no se detuvieron ahí. Fueron a por su mujer y su hija, de solo 2 años. También las mataron. Querían asegurarse de que ningún heredero pudiera jamás buscar venganza. El monstruo, por fin, estaba muerto. Y aquí, cuando parece que todo ha terminado, es donde la historia se vuelve todavía más escalofriante. Porque mataron al hombre, sí, pero la máquina que Calígula construyó, esa no murió con él. El sistema sobrevivió. Justo después de su muerte hubo un momento muy breve en el que pareció que Roma podía cambiar de rumbo. El Senado se reunió, empezaron a debatir, ¿y si restauramos la República? ¿Y si acabamos con la figura del emperador para siempre? Pero vamos, la realidad fue mucho más contundente y más rápida. Mientras los políticos hablaban y hablaban, la Guardia Pretoriana ya estaba saqueando el palacio. Y allí, escondido detrás de una cortina, encontraron al tío de Calígula, Claudio. Lo sacaron de allí y lo proclamaron nuevo emperador. Fin del debate. El ejército había decidido. Y ese, al final, es el verdadero y terrible legado de Calígula. Lo que demostró es que toda la maquinaria de un Estado, las leyes, el ejército, la burocracia, se podía convertir en un arma de guerra psicológica personal. Él no actuó al margen del sistema, no. Él hizo del sistema su arma. Y ese manual de instrucciones serviría de inspiración para futuros tiranos como Nerón o Domiciano. Y quizá lo más increíble de todo es el tiempo que tardó en hacer todo esto. No fueron décadas, no. Fueron 3 años, 9 meses y 8 días. En ese tiempo, que es poquísimo, construyó una máquina de terror cuyo impacto, duraría siglos. Pero esperad, que aún hay algo más. Después de matarlo, la mayoría de sus registros oficiales fueron destruidos. O sea, lo que sabemos hoy es solo una pequeña parte, lo que sobrevivió a una purga en toda regla. Y eso nos deja con una última pregunta, una pregunta de verdad inquietante. ¿Qué cosas hizo que fueron tan terribles que incluso el Imperio Romano, un imperio de crucifixiones y leones, decidió que era mejor borrarlas de la historia?